La pajonalera pico recto. Así habría visto la silueta del primer ejemplar que vio y colectó Darwin en 1882. No lo sabemos. Lo que conocemos es la primera ilustración de John y Elizabeth Gould, quienes describieron a la especie bajo el nombre científico Limnornis rectirostris. De cuerpo delgado, color marrón grisáceo, blanquecino el vientre, delgada ceja, alas rufas y cola terminada en puntas. Su recto y largo pico no pasa desapercibido, siendo ideal para atrapar arañas e insectos entre las hojas de las serruchetas. Frecuenta moverse oculta entre la vegetación, pero en oportunidades observa su territorio vocalizando entre los tallos florecidos de las serruchetas. En un primer momento fue incluida en el mismo género que la pajonalera pico curvo, Limnornis curvirostris, que vive en la misma región y ambiente, pero ambas especies presentan notables diferencias, como la forma del pico y estructura de la cola, entre otras características. El territorio donde se encuentra la especie es relativamente pequeño y fragmentado. El sur de Brasil y el sudeste de Uruguay, y un pequeño sector en Argentina, el sudeste de la provincia de Entre Ríos y parte del delta inferior del Paraná en Buenos Aires. La pajonalera pico recto no vive efectivamente en todo el territorio mencionado, ya que su presencia se reduce a un microhábitat específico, los que presentan agrupaciones de serruchetas, una hierba que crece junto a los cuerpos de agua. El ya reducido territorio sufre en estos tiempos la pérdida de los ambientes naturales por incendios, siembra de pasturas para el ganado y la implantación de especies forestales, colocando a la especie en un estado de conservación casi amenazada. Las poblaciones más afectadas son las de la provincia de Buenos Aires, que están próximas a los centros urbanos. Sufren la contaminación del agua, vertido de basura y destrucción de los humedales para emprendimientos inmobiliarios. A escasos kilómetros de donde fueron filmados los ejemplares, comenzó a funcionar una cantera. Una de las mejores formas de proteger a la especie es cuidar las áreas en las que ésta se desarrolla. Así pasa con todas las especies, pero en este caso aún más, ya que la pajonalera pico recto depende de un ambiente reducido y muy específico.